pues ya nos ponemos, imaginemos, ya hemos ido a Madrid, hemos preparado las actualizaciones del temario, hemos pasado el periodo digamos, teórico en Cuenca y ahora ya nos ponemos a trabajar dentro de una prisión como ayudante de instituciones penitenciarias. Entonces, pues el tema que sale es el principio de autoridad. ¿Qué pasa, no? Si nos puedes explicar qué es el principio de autoridad. La policía, no lo sé, la diferencia entre policía, guardia civil y las personas que están en la prisión, que sería bueno tenerlo o no, y que el gobierno, que se ha dado mucho ruido últimamente, que iba a pasar un decreto, pero lo ha pasado de una forma a través de la ley que no se aprobaba de forma automática, entonces ha quedado un poco raro. ¿Es que quieren hacerlo o no? Si lo querían hacer, ¿por qué no lo han pasado como ley directamente? No sé si nos puedes explicar un poco como experta qué piensas tú del principio de autoridad y cuál es la mejor posición y qué es lo que está haciendo el gobierno al respecto. Bueno, yo ahí desde mi humilde opinión, porque tampoco estoy súper metida en este debate, sí que es algo que lleva mucho tiempo, hablándose muchos años, ¿vale? Si los funcionarios de prisiones deberían tener la condición de agente de autoridad o no, como por ejemplo tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Yo creo que por un lado tiene su razón de ser y por otro mi sensación es que se Y utiliza antes de entrar, también. disculpa, pero me interrumpirte, antes de entrar en el detalle si de sí o no, ¿nos podrías explicar en qué consiste este principio? ¿Qué es llevar arma? ¿Qué es exactamente? No, en realidad sí que en la prensa, ¿no?, y en la opinión pública se suele asociar a determinadas cosas, ¿no?, como puede ser llevar armas o como puede ser tener un mayor respeto por parte de los administrados o que las opiniones que tú viertas en un parte o en una denuncia tengan un mayor valor probatorio, ¿no? Se Eso suele es. asociar a cosas de estas. La realidad, según yo tengo entendido, hasta donde yo sé, es que la condición de agente de autoridad realmente, a diferencia, por ejemplo, de la condición de funcionario público o de autoridad, no de agente de autoridad, sino de autoridad, sí que está definida en la ley, en una ley orgánica, en concreto si no recuerdo mal, en el artículo 24 del Código Penal, si no recuerdo mal, son conceptos que están definidos y, bueno, pues los funcionarios de prisiones son funcionarios públicos y tienen esa protección penal como tal. La condición de agente de autoridad, no de autoridad, que no es lo mismo ser autoridad, por ejemplo, el director de una prisión es autoridad, ¿vale? Pero los funcionarios no somos agente de autoridad, ¿vale? No es lo mismo ser autoridad que agente de la autoridad. Esta condición, que yo sepa, no está regulada como tal en una norma general. Sí está contemplada o regulada o prevista en normas sectoriales para algunos tipos de funcionarios, ¿vale? Como pueden ser, pues eso, las fuerzas y cuerpos de seguridad, y bueno, lo que regulan es un poco las consecuencias que esto tiene, por ejemplo, para la policía de tráfico, etcétera. Es lo mismo que ocurre con, se habla mucho del principio de veracidad, ¿vale? Porque a veces se dice que determinados funcionarios, si tienen condición de agente de autoridad o no, los documentos que emitan tienen una condición superior a efectos judiciales de veracidad, ¿no? Sí, Y pero esto, todo eso que comentas es cierto, ¿no? Dices todo que es lo que esto, se comenta en la prensa, pero es la claro, realidad, ¿no? es cierto, pero se asocia muchas veces a que el hecho de reconocer a los funcionarios de prisiones esa condición de agente de autoridad va a llevar aparejado esto segundo. Y no necesariamente es así, por lo que estoy diciendo, porque esa condición está prevista en normas sectoriales. Entonces, habría que ver cómo lo van a regular, lo primero, o sea, qué va a decir esa norma sectorial en este caso. Y la realidad es que, por ejemplo, lo que estaba comentándote, por ejemplo, el principio de veracidad, ¿no?, que lo que diga un funcionario tenga como un efecto probatorio un poco superior, digamos, por decirlo de una manera así muy básica, está prevista, por ejemplo, para los inspectores de trabajo, ¿no?, que sí que hacen actas de denuncia. O, por ejemplo, para los policías de tráfico, ¿no?, cuando hacen una denuncia para, bueno, pues una posible falta. Pero en el caso de prisiones, como no sabemos todavía cómo se regularía, no sabríamos las consecuencias que tiene. Ok. Entonces, un funcionario de prisiones, a diferencia de lo que ocurría antes de la Constitución que tenemos actualmente, o sea, en el franquismo, por ejemplo, un funcionario de prisiones es un funcionario de tipo civil, ¿vale? No es un funcionario ni militar ni que pueda poseer armas, ¿vale? Hay gente que piensa, por lo que se ve en las películas americanas, que pueden llevar una pistola o así. En España no. Los funcionarios de prisiones, los de vigilancia y los de no vigilancia, son personal civil y no puede portar armas. Sí que puede, el personal de vigilancia tienen a mano lo que se llaman los medios coercitivos, que son algún tipo pueden hacer uso de algún tipo de medios en caso de que exista la necesidad, pues porque puede haber una agresión, un motín,
bueno, cualquier tipo de acto pues, violento, sobre todo, que puedan tirar pues, de lo que se llaman, por ejemplo, las esposas, las defensas de goma, la posibilidad de que haya aerosoles, pero tiene que ser dentro de un contexto que está muy matizado en la ley, ¿vale? Pero no pueden portar armas. Okay. Y entonces, si volvemos a lo Entonces, que los sindicatos, que muchas veces dicen no nos respetan, queremos este principio de autoridad, si entiendo bien, eso es muy genérico, no se puede decir simplemente quiero este principio de autoridad porque es sectorial. Entonces, ¿qué exactamente es yo creo lo que que demandan? a ver, los funcionarios, sobre todo, y los sindicatos, ¿no?, que les representan, llevan muchos años protestando porque no se tiene en cuenta a los funcionarios de prisiones, especialmente al personal de vigilancia, es decir, los funcionarios de interior, no se les tiene en cuenta lo suficiente y muchas veces además hace una comparación con los derechos que tienen los propios internos, ¿no?, las personas cuando están dentro de prisión y los funcionarios que trabajan dentro de la prisión, ¿no? Entonces, a veces asocian el hecho de que si se les concede la condición de agente de autoridad van a estar más protegidos. En el año, creo que fue 2017 aproximadamente, Instituciones Penitenciarias emitió un protocolo que es para el tema, para proteger para una mayor protección a los funcionarios en caso de agresiones y tal, que no llegaba un poco a calmar esas demandas, ¿no? O sea, se hizo una especie de protocolo para que vieran que sí se les tenía en cuenta, que se les quería proteger, y un poco lo que decían es, no, nosotros queremos que se nos trate pues igual que a la policía, que tengamos esa condición, porque también consideran que se les va a tener como más respeto. Se ha llegado a decir, y esto está en prensa, que si se les concede la condición de agente de autoridad van a tener una mayor protección penal, porque entonces, en el caso, por ejemplo, de una agresión física de un interno a un funcionario de prisiones, se le podría condenar a este interno por un delito de atentado a la autoridad. Pero la realidad es que ese artículo del Código Penal, y los que están estudiando el temario lo tendrán que estudiar y lo pueden ver, realmente ya están cubiertos y realmente ya se les está aplicando ese delito a los internos que cometen ese tipo, porque ese artículo habla no solo de cuando se ataque, digamos, a un agente de la autoridad, sino a cualquier funcionario público, ¿vale? Entonces, por eso digo que a veces se tergiversa un poquito en la prensa qué es el atentado, qué es el principio de autoridad, qué está. Entonces, a nivel penal están protegidos. Entonces, ¿qué cosas sí podrían cambiar? A lo mejor, si se les reconoce la condición de agente de la autoridad. En concreto, ha habido unas enmiendas en los últimos años a la Ley Orgánica General Penitenciaria para que haya una reforma, sobre todo, bueno, ha habido tanto por parte del PSOE como del PP, como creo que de Podemos, para que se introduzcan determinadas reformas que están ya previstas en normas internas que no tienen el rango de ley, ¿vale? Como por ejemplo, el hecho de que los funcionarios de prisiones, cuando tengan que aparecer como testigos o como denunciantes en un procedimiento judicial, ¿vale?, porque han sido víctimas o porque han sido testigos, no tengan que poner, por proteger su anonimato, no tengan que poner, por ejemplo, sus datos personales, su nombre, apellidos y tal, y pueda aparecer solo su número de funcionario. Eso en la práctica ya se está haciendo, porque hay una norma de prisiones interna que ya lo prevé y los jueces lo están respetando. Pero la realidad es que no está en una norma con rango legal y estaría bien, igual que se protege a otro tipo de funcionarios, pues hombre, los funcionarios de prisiones tienen una especial peligrosidad con el medio en el que trabajan, ¿no? O, por ejemplo, hay otra cosa que se asocia mucho también a esto de si se les reconoce o no la condición de agente de autoridad, que es que no está previsto en una norma de rango legal el hecho de que si, por ejemplo, un funcionario de prisiones es detenido o ingresado en un centro penitenciario a modo preventivo o como condenado, que tenga una separación con respecto al resto de los internos que son presos comunes, digamos, ¿no? Entonces, esto se está haciendo en la práctica y, de hecho, en las normas internas ya lo dicen, ¿no?, que se les debe separar, igual que se separa otro tipo de colectivos, ¿vale?, los policías, etcétera. Pero la realidad es que no está en una norma. Entonces, es un poco también las demandas, ¿no? Hay muchas cosas que se están haciendo en la práctica con normas que no tienen un rango de ley, que estaría bien que se previeran y que estuvieran contenidas en una ley, perdón, en una norma con rango de ley, ¿vale? Igual que ocurre con otro tipo de funcionarios. Okay. Pero yo, sinceramente, y sé que lo que estoy diciendo va en contra probablemente, o sea, no es políticamente correcto, creo que el hecho de que se les otorgue la condición de agente de autoridad no va a cambiar demasiado las cosas en cuanto a las demandas que tienen los funcionarios de prisiones hoy en día. Esa es mi sensación. Pero digo lo que dije al principio, habría que ver, que todavía no existe, cuál es el proyecto de ese artículo en concreto que iría a prever, ¿no?,
esta nueva condición de los funcionarios penitenciarios. Entonces, en el momento que esto exista, es cierto que el ministro de Interior, Grande Marlaska, y yo creo que el secretario general de Instituciones Penitenciarias, que está por debajo del ministro, sí que lo han dejado caer en varias ocasiones, que ya lo iban a regular, pero bueno, en prisiones esto ocurre mucho. Vamos a regular, pero van pasando los años, igual que llevan años diciendo que van a publicar una norma procesal específicamente penitenciaria, y llevamos así desde el año 97. Bueno, desde que se publicó la ley penitenciaria, desde el 79, ¿no? Y no existe. Esto es un poco lo que ocurre en prisiones, que no es una administración prioritaria. Entonces, queda muy claro, sí, yo entiendo que sí, que los sindicatos pues quieren, al final yo creo que un poco más de respeto, quizá luego pues como van siempre luchando pues unas mejores condiciones salariales porque es digamos, es un trabajo dependiendo de dónde se está, que hay un poco de riesgo, es verdad que ya tienen esta prima de riesgo según el papel, pero sí, comprendo que no es tan sencillo como simplificar, puede llevar un arma o no, es sectorial y va mucho más allá en el detalle de la veracidad, de cuando se va a la prisión y, por tanto, cuando uno se posiciona bien en el sindicato o el gobierno hay que ser muy específico de qué estamos hablando exactamente, porque esto de agente de autoridad tal cual no dice nada.